Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Edward. Todos los demás que Bien, están conectados. muchas gracias, bienvenidos. Estoy muy contento el día de hoy porque ya tenemos plataforma, ¿eh? O sea que podemos trabajar ya en esa facilidad que nos brinda la plataforma, Dios mediante. Bien, vamos a darle un minuto a los demás para que se vayan integrando. Mientras, si alguien tiene alguna duda sobre lo visto la semana pasada, alguna anécdota que quiera contar, cómo le fue, podemos escucharles. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Bueno, les comento, mientras los demás se van integrando, he estado realizando cambios en el contenido, puesto que, o sea, en el contenido, no en el contenido de la clase como tal, sino en la estructura del curso, porque muchas veces cuando cargan en la plataforma el contenido, a veces tienen ellos como unas plantillas que no necesariamente están actualizadas en base al facilitador al cual le corresponda, por ejemplo. Bien, entonces, esta tarde he hecho todos esos ajustes para que esté personalizado hacia el ambiente que nosotros estamos trabajando. Y me faltan algunos ajustes, pero ya ustedes pueden trabajar en la plataforma sin problema. Bien, entonces, si había realizado algo antes, en el lapso de tiempo entre que estuvo activa y esta hora, este momento, justo este momento, entonces es muy probable que lo tengan que cargar nuevamente. Bien, porque hice cambios precisamente. Por eso le dije temprano en la mañana que lo veíamos en el encuentro, porque quería aprovechar ese tiempo para hacer los ajustes necesarios. Entonces, eh, hay algunas personas que yo sé que tienen situaciones con el acceso a la plataforma. Eh, ya esas personas me han contactado. Si alguno de los que está acá todavía no me ha contactado, tiene problema para acceder a la plataforma, me deja saber. Me escribe por WhatsApp y entonces podemos verificar su caso. Básicamente, bueno, veo que Jeffrey tiene la mano levantada. Adelante, Jeffrey. Un segundito. Hello, ¿se escucha? Sí, señor, lo escuchamos. No, yo estoy teniendo inconveniente, que no sé si fue con usted que hablé ahorita o con, ¿cómo que se llama esta niña? Lo viste conmigo, Jeffrey. Ya estoy viendo la parte de tu usuario. De hecho, te acabo de escribir que vamos a revisar mañana qué te ocurrió. Pero ya estoy revisando esa parte para dejarte saber. Está bien, perfecto, gracias. No, Ya de la eso es. orden. Excelente, muchas gracias. Básicamente se pueden dar esas situaciones, bien, porque hay algunos ajustes ahí que se hacen cuando no has accedido a la plataforma. También la plataforma ha sufrido muchos cambios últimamente. Y es parte del proceso. Bien, entonces cuando ustedes accedan, cuando ustedes entren al enlace, que es este que está acá, que se lo voy a compartir, si no lo tienen todavía, pero de todas formas se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp y así eh, también se lo puedan compartir por correo a lo que así lo necesitan por correo. Van a tener esta pantalla en la cual deben tomar en consideración, en el caso de ustedes, introducir su número de cédula sin guiones. Bien, y lo pueden repetir aquí debajo, que por lo regular es el mismo, la misma contraseña por defecto. Por defecto, bien. Entonces, una vez lo colocan acá sin guiones, entonces presionan acceder y ya acá la plataforma les va a acceder. Si le aparece esto, vuelven a presionar aquí acceder y ahí debe permitirle acceder. No les recomiendo utilizar esta opción por el momento, te olvidó la contraseña porque no le está enviando el correo electrónico. Todavía están trabajando en ello para solucionarlo a la mayor brevedad. Pero básicamente aquí le di otra vez a acceder y miren, ya estoy aquí dentro de mi perfil.
Bien, entonces, si tienen algún tema que no les permita acceder, me dejan saber los que no lo han informado todavía. Y entonces vamos a gestionar que les hagan el reseteo a su cuenta para que pueda entrar nuevamente con su número de cédula. Pero no es recomendable a cambiar la contraseña ni solicitar que restablecerla por correo electrónico por la plataforma, porque esa funcionalidad todavía la están trabajando. Bien, entonces, tenemos dos grupos de trabajo. En este caso, a algunos de ustedes les va a aparecer como EI 2250, que es la forma más fácil de identificarlo cuando accedan, y a los demás les va a aparecer como EI 2251, que son los dos códigos que tenemos, aunque tenemos un solo grupo de WhatsApp y de encuentros. Estamos manejando dos sesiones separadas, pero ya eso por un tema administrativo, no es por nada particular de la acción formativa como tal. Bien, entonces, cuando accedan, van a acceder a este, voy a mostrar, van a ver esta es la plataforma. Básicamente la diferencia que van a ver entre uno y otro va a ser este código que está acá, luego va a ser lo mismo. Bien. Y si se fijan aquí la fecha, decía una fecha anterior, más temprano, pero ya fue cambiado a la fecha en la cual inició el curso oficialmente en Infotep internamente. ¿Bien? Las actividades van a tener hasta el día 22, o sea, van a tener 2 semanas para hacer la entrega a partir del día de hoy, hasta el día 22 a la medianoche. O sea, si usted tiene alguna clase que no ha realizado, tiene que hacer cualquier ajuste. La participación en los foros, señores, es de vital importancia que participen en los foros. Estos que son de color púrpura son los foros. Puesto que algunos de ellos tienen calificación. Entonces, al final, no obtienen la calificación que quieren simplemente por no participar en ellos. ¿Bien? Entonces, es bien importante que participen en los foros para que así, de esa manera, puedan asegurar esos puntos. Bien, entonces ya esto, lo demás, aquí vemos el reglamento del participante, que esto lo vimos en la primera sesión que tuvimos, aunque sea vía encuentro sincrónico. Si se fijan, es muy similar a lo que vimos, es lo mismo realmente, a lo que vimos anteriormente en el primer encuentro. El objetivo y cronograma de las actividades. Lo tenemos. Esto lo vamos a cambiar porque aquí sería intermedio para ustedes. Bien, entonces los diferentes aquí documentos, protocolo. Aquí tenemos el video para cargar las actividades, cómo cargar las actividades, aunque vamos a estar viendo también cómo hacerlo un poco más adelante en la sesión del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por unidades. Como fuimos trabajando, en la primera semana trabajamos la unidad general y la unidad 1. Bien, en la unidad 1, que es esta que está acá, trabajamos el encuadre grupal y el formato de tablas. Aquí tenemos el objetivo de la unidad 1, el manual, que con este manual trabajamos hasta la unidad 4, ¿se acuerdan? Importante que lo descarguen ese manual y lo conserven en una carpetita o donde quieran, para así lo puedan utilizar de consultas. Si en algún momento requieren algo de acá, pueden consultar. Tiene mucha información interesante. Bien. Entonces, está disponible por acá. En el objetivo vemos los diferentes tópicos que vamos a tratar por unidad. Cada unidad tiene su objetivo. Y el audiovisual acá, específicamente en esta unidad tenemos solo uno.
donde vemos acá, perdón, un enlace. Aquí tenemos dos audiovisuales, donde vemos formato de tabla y el formato condicional. Eso fue lo que vimos en la unidad 1. Con esos dos audiovisuales, ustedes pueden fácilmente realizar la asignación 1 y 2. Bien. Tal como lo mostramos en el encuentro sincrónico que tuvimos el primer día también. Si no la tienen hecha, la pueden realizar y cargarla por esta vía. La entrega de la asignación 1 acá, la entrega de la asignación 2 acá. Claro, cuando ustedes accedan acá, aquí le va a aparecer un botón añadir envío o añadir archivo. Y luego van a arrastrar el documento. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto? Perfecto. Entonces, señores, vamos a seguir avanzando. En la unidad, en la segunda semana vimos unidades 2 y 3, que fue la semana pasada. Aquí trabajamos la parte de función, herramienta subtotal, función, fórmulas de referencias relativas, absolutas y mixtas. Igual acá tenemos los audiovisuales, el objetivo de la unidad. Si se fijan, cada unidad tiene un foro en el cual se debate uno de los tópicos trabajados en la unidad. O sea que es bueno que también participen en estos foros de aquí abajo. Y las diferentes asignaciones. Ya entonces aquí debajo vamos a colocar el enlace a nuestro encuentro grabado de la semana pasada, que aunque se lo suministramos por el chat de WhatsApp, lo vamos a colocar aquí para que si están dentro de la plataforma lo puedan consultar. Tanto en la posición de la unidad 2 como en la unidad 3, en la cual trabajamos las funciones lógicas y las funciones anidadas. ¿Se acuerdan? Igual acá tenemos audiovisuales en base al contenido de la unidad, función y o combinadas con sí, contar sí, sumar sí, promedio sí, y las diferentes actividades acá que también tienen que desarrollar. Entonces, estamos hablando que de hoy al 22 tienen aproximadamente 15 días para realizar todas esas actividades, que de hecho ya deben tenerlas, ¿no? Seguramente es solamente agregarlas. Pero si algunas no la han podido realizar por cuestiones de tiempo, estará abierta la plataforma hasta ese día. Entonces, el día de hoy veríamos, vamos a ver la unidad 4 y la unidad 5. La unidad 4 trabajaremos con gráficos y tablas dinámicas, un tema muy interesante. Y la unidad 5 vamos a trabajar con la parte de validación de datos. Y dependiendo cómo vayamos de tiempo ahí, entonces les dejo un regalito al final de algo adicional que no está en el programa de clase, pero que es bien interesante también. Bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, el objetivo de esta unidad, vamos a verlo. Insertar gráficos dinámicos, insertar tabla dinámica, configurar un gráfico dinámico, configurar una tabla dinámica y generar reportes. Aquí continuamos trabajando con la guía de la unidad 1 hasta esta unidad. Vamos a ver el foro. Nos pide que hable sobre sobre la parte de gráficos y algunas funciones en lo que van a trabajar acá en este foro. Y en cuanto a la asignación de la unidad, o la asignación 1 de la unidad 4, tenemos acá vamos a ver qué tenemos por acá. Bien, miren,
tenemos aquí en las instrucciones que debemos hacer las tablas en hojas separadas. En este caso tenemos dos enunciados. Tenemos un enunciado de una tabla dinámica 1 y una tabla dinámica 2 con varios parámetros, acá varios criterios. Y de este lado tenemos tenemos acá una hoja con datos, que son las que vamos a utilizar para generar dicha tabla dinámica. Ya hemos trabajado con el concepto de tabla al principio del curso, en la unidad 1, que fue este concepto que tenemos acá, bien, el cual trabajábamos con tablas. Si queríamos modificar parte del contenido de esa tabla, teníamos que utilizar filtro u otra herramienta. En esta ocasión vamos a utilizar un nuevo objeto del menú insertar que se llama tabla dinámica, que es este que está acá. Miren aquí donde está la tabla que fue que utilizamos anteriormente. Y básicamente una tabla dinámica, como el nombre lo dice, dinámica, lo que permite es que yo pueda permite personalizar de manera rápida y sencilla la información mostrada, cuestión de que yo pueda modificar esa información mostrada y cambiarla por otra que yo necesite en un momento determinado, sin mayores complicaciones. Bien, entonces, en este caso la tabla se muestra en forma de bloques y yo voy a poder hacer modificaciones a requerimiento de manera rápida y sencilla. También existe el concepto de gráfico dinámico, que es este que está acá, el cual puede ser un gráfico solo, que se alimente de una tabla que no sea dinámica. Y también también existe el concepto de gráfico dinámico amarrado a una tabla dinámica. En este escenario, por ejemplo, si los datos cambian tanto en la tabla como en el gráfico, pueden cambiar automáticamente o en la tabla o en el gráfico. O sea, si yo modifico la tabla, automáticamente se ajusta en el gráfico. Si yo modifico el gráfico, automáticamente se ajusta este cambio en la tabla. Bien, entonces, eso es lo que hacen básicamente la tabla y el gráfico dinámico. Entonces, para yo insertarlo, yo me posiciono en una de las celdas que tienen los datos, ni siquiera tengo que seleccionar la hoja completa, que son bastantes registros. Me posiciono acá, cualquiera de estos, y al seleccionar el objeto, en este caso tabla dinámica, que es el primero, él automáticamente me hace una selección del bloque de datos que está cerca de esa celda que yo seleccioné. Por eso ustedes quieren hacer la selección completa. Y recuerden que la instrucción me pedía que yo debo hacer esa inserción de esa tabla dinámica en una hoja nueva. Y si fijan aquí en el asistente, yo tengo dos opciones. O agrego la tabla dinámica en la hoja existente, en esta, en una ocasión poco retirada, o selecciono la opción nueva hoja de cálculo y él automáticamente me va a agregar acá una nueva hoja. Miren aquí donde dice hoja 1, que le puedo colocar aquí el nombre si quiero, por ejemplo, tabla dinámica 1. Bien, tengo este cuadro que me representa la tabla del objeto de tabla dinámica. Si se fijan, si doy un clic fuera, a la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú flotante. Si doy un clic en el objeto, a la derecha del menú ayuda ya tengo dos menús flotantes relacionados específicamente al objeto de tabla dinámica. Bien, entonces, otra diferencia que puedo notar es que si estoy dentro del objeto, me aparecen aquí los campos de la tabla, que son los que me permiten yo desplazar. Miren aquí las diferentes columnas que tenían los datos. ¿Ven? Y si me salgo de la tabla, él automáticamente desaparece. Así funciona. Entonces, dentro de los requerimientos que tenemos acá están los siguientes. Por ejemplo, en la primera tabla debemos mostrar las cantidades vendidas en el año 2016 y 2017 por nivel mayorista y minorista. Si se fijan en los datos, tengo fechas de ventas acá y tengo nivel, una columna de nivel que indica si ese comercio al cual se le vendió fue mayorista o minorista. Ellos lo tienen como segmentados. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, cuando yo estoy acá, yo puedo aquí determinar, si yo estoy identificando, por ejemplo, fecha, aquí yo puedo identificar cómo yo quiero que se muestre esa fecha, por ejemplo, en este caso.
fecha, la puedo colocar en filas. Mira aquí cómo se ven las diferentes filas. O la puedo colocar en columna y se verían de esta forma. Bien. Entonces, aquí dependiendo de lo que yo necesite, yo lo voy a poner en un lugar o en otro. En este caso lo vamos a trabajar como filas. Como él me está pidiendo que identifique la cantidad vendida por fechas, yo voy a agregar otra vez el campo de fecha, pero lo voy a agregar en el campo de valores, para que así él me muestre la cantidad de artículos vendidos por año de esos valores. ¿Lo ven aquí? Básicamente, eso es lo que quería el primer requerimiento. Y adicional a ello, agregar el nivel mayorista o minorista. El nivel, lo voy a agregar. Tengo aquí el nivel. Un clic, por ejemplo. Vamos a agregarlo acá. Viene aquí ya donde se me muestra mayorista, minorista. ¿Lo ven? Y la suma del mayorista y del minorista me es igual a esta cantidad de artículos vendidos. Él automáticamente hace esa función. Que más adelante vamos a ver cómo cambiarla y cómo ajustarla a una necesidad que tengamos puntual. Si yo hubiese querido, por ejemplo, agregar ese nivel aquí debajo, también lo hubiese podido hacer. Entonces ya el nivel va a estar dentro del año, dentro de la fecha, por ejemplo, mírenlo aquí donde tengo mayorista o minorista. Bien. Va a depender, la idea de esto es que ustedes puedan mover los diferentes campos y lo puedan colocar visualmente como a usted le parezca que se vea mejor su información, como quien vaya a consumir esta información le sea más fácil visualmente hablando. Bien. Entonces, por ejemplo, luego acá nos piden, bueno, nos dice aquí que solamente se muestra en 2016 y 2017, pero si se fijan, acá se está mostrando 2014, 2015, 2018. Bien, entonces hay informaciones aquí que yo quiero que no se muestren. Para yo agregar, para eliminar la que están de más, por ejemplo, voy a venir acá a analizar la tabla dinámica y aquí tengo la opción de grupos. Bien, yo puedo crear un grupo especificando que solamente quiero esos 2 años. Pero ojo, muy importante acá. Por ejemplo, yo tengo aquí 2 formas de yo seleccionar la celda. Si yo le doy un clic acá, él automáticamente me selecciona la fila completa, ¿lo ven? Si lo seleccioné aquí en el año, mire cómo él tiene como una flecha hacia mano derecha. Lo que busco aquí es explicarle la mayor parte de los conceptos y en los que pueden fallar. Bien, si cometen un error puede que le dé un resultado diferente al esperado. Por eso es este encuentro, para así detallarlo todo. Pero si lo hacen paso a paso con estos videos que están acá, van a ir directo a la solución que se anda buscando. Pero es bueno siempre tener estos puntos de vista porque así ustedes pueden, si hacen algo distinto, saben por qué sucedió ese escenario. Por ejemplo, en este caso, yo seleccioné esta fila completa y cuando vengo a grupo, esta opción, que es la que yo voy a utilizar, está apagada. ¿Por qué? Porque esa opción de grupo no se aplica a selecciones de varias celdas. Bien. Si yo vuelvo acá y en vez de seleccionar la celda completa, selecciono acá, por ejemplo, esta sola celda, vuelvo a grupo y aquí ya veo que lo puedo seleccionar. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí lo selecciono y aquí ¿qué tengo? Aquí tengo que en el grupo se está leyendo la información desde la información más antigua hasta la información más actual y está de manera automática. Entonces aquí yo puedo quitar que eso no sea automático, lo primero, y le puedo indicar acá que va a ser del 0101 del 2016, que es donde me indica el enunciado, porque así mismo nos lo van a pedir a nosotros. Ah, yo necesito que ese reporte, que tiene mucha información generado por un sistema de la empresa, yo quiero que tú me lo parametrices para que solamente se muestre tal o cual información y que así podamos tomar decisiones del negocio de manera más rápida y ágil, ¿no? Entonces,
Aquí vamos a decirle que entonces va a ser al 31 del mes 12 de 2017. Tomar en cuenta acá que si su computador está en formato de Estados Unidos, el mes va adelante del día. Bien, entonces sería 12/31/2017. Muy importante. Y aquí debajo yo puedo seleccionar lo que yo quiero que aparezca. Bien, si quiero que aparezca, en este caso la data tiene años, trimestres y meses. Yo solamente quiero que aparezcan años y meses. Así no tener tanta información, porque realmente los trimestres por lo menos yo no lo manejo mucho. Pero si lo necesita, ahí está. Presiono aceptar y ya me voy a dar cuenta acá que los años 2014, 2015, 2018 no, ya se fueron removidos de esta lista. Pero aún sigue apareciendo como el total general que sea, por ejemplo, antes del 2016 y el total general de los que están después del 2017. Lo ven aquí debajo. Si lo quiero eliminar, entonces ya vengo por acá por el filtrado y los quito de aquí. Y ya aquí presiono aceptar. Y ahí ya voy a tener solamente los valores del 2016 y 2017, que fue lo que me pidieron. La información sigue estando aquí, que es de donde yo estoy sacando todos los datos. Simplemente estoy mostrando el requerimiento que me pidieron. Ahora, adicional a lo que ya hemos hecho, aquí nos pide que debemos mostrar el total de costo, o sea, el total de venta, y mostrar el promedio de costo de venta. Bien. Y en este caso, básicamente, aquí tengo un campo que se llama costo total, que es el que vamos a utilizar y lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar aquí en valores. Todo lo que tiene que ver con valores se coloca aquí en la celda de valores. Y mira aquí como ya él automáticamente me dice el costo total. ¿Ven? Pero él también me pidió acá el promedio de ese costo total. ¿Cómo lo agrego? Voy a bajar nuevamente el costo total acá. Vamos a agregar 2. Bien. Mírenlo aquí. Aquí están los 2. Pero estos cotejos que yo tengo acá me permiten yo configurar ese campo. Y cuando yo configuro ese campo, acá yo puedo, por ejemplo, si yo quiero que el valor que está en esa columna de costo total, si yo quiero que se sume, que en este caso es lo que se está pasando. Si yo quiero hacer un recuento, contar la cantidad de ítems que están ahí. Si quiero hacer un promedio, que en este caso es lo que queremos, adicional a que lo sume, también queremos tener un promedio. O si quiero determinar la venta mayor o la venta menor, puedo simplemente con esto hacer ese cambio. Bien. Entonces, como en este caso es promedio, le digo aceptar. Y básicamente, ¿qué tenemos acá? Podemos hacer brevemente un ejercicio. Una calculadora, vamos a ver si es verdad que el promedio está funcionando. Y aquí digo, bueno, el total que se vendió fue esto. Y la fórmula del promedio, que es igual a la suma de los valores, y el resultado lo dividimos entre los valores sumados. En este caso, los valores sumados fueron 704. Si yo lo divido entre 704, me tiene que dar este valor que está acá. Mírenlo aquí donde está dando. Eso es para yo hacer como una confirmación de que la función de promedio está realizando su trabajo. Bien, esto no necesariamente ustedes tienen que hacerlo, pero lo que quería era mostrarles que en este caso, con este simple cambio que hicimos acá, de decirle configurar el campo de valor y indicarle que en ese campo específico ya no va a ser una suma, sino un promedio. Mira aquí cómo cambió, este suma y este en vez de ser suma también ahora dice promedio, porque aquí yo lo coloqué en promedio. Bien. Entonces ya aquí, por ejemplo, si yo le doy al símbolo de más, puedo ir viendo por meses los mayoristas, los minoristas, el promedio y el total de venta por mes en este caso. Las siguientes instrucciones nos hablan sobre mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Sería el mismo procedimiento para que así seguimos trabajando con costo total. Colocamos un poquito por aquí debajo. Ese se rueda.
tiro acá, miren aquí donde me aparece automáticamente. Y voy de aquí de abajo, y le digo, bueno, mira, vamos a colocarlo como el máximo, muéstrame el máximo. Y si arrastro otra vez, vamos a mostrar el mínimo. Aquí está. Bien, entonces ya aquí vamos hasta el punto 4. El punto 5 que nos dice, configurar los campos de valor para que aparezcan con el formato de número o moneda. En este caso tengo todos estos valores y los puedo colocar fácilmente acá con el estilo de millares para que se vea aquí como valores numéricos. O si quiero ponerlo acá como moneda, él le agregaría incluso los símbolos de peso a esto. Y según yo voy aquí abriendo, dependiendo de la necesidad que tengo, ya tengo todo formateado con valores monetarios. Así de fácil. Por último, en esta primera tabla dinámica, nos pide que agreguemos un filtro de ciudad. Si se fijan aquí, hemos utilizado los tres primeros campos para agregar la fecha, sumatorias, promedios y todo lo demás. Pero aquí en la parte de filtrado yo puedo agregar, por ejemplo, en este caso me está pidiendo la ciudad, puedo arrastrar la ciudad. Y el filtrado me puede ayudar, mira ahí arriba donde se agregó, para yo elegir acá la ciudad específica en la cual yo quiero ver estos reportes. Entonces, si yo no lo quiero ver en todas, sino que quiero ver solamente lo que se vendió en ASO, si se fijan, automáticamente aquí los valores cambian y ya puedo ver aquí por mes cuánto vendió un mayorista o un minorista en ASO. Si lo cambio y le digo, bueno, abonado, automáticamente se cambió todo. Veo, por ejemplo, que en enero no hubieron ventas a mayorista en Bonao, solamente hubieron a minorista. Fueron estos los montos que se vendieron de 2016. Entonces, primero, lo que deben hacer es, cuando tengan ese requerimiento específico, hacer un análisis de cuáles son los datos que ustedes quieren mostrar, cuáles son los campos de sus datos que ustedes quieren mostrar. Luego ya que tienen como este requerimiento, bien, esto viene siendo lo que ustedes necesitarían inicialmente. ¿Qué queremos mostrar en esa tabla dinámica? Ah, bueno, mira, tenemos que mostrar esto, tenemos que mostrar aquello, en este rango de fecha. Y ya teniendo esto, se lo llevan a la práctica para que tengan tu resultado final, que es este. Bien. Ya aquí tenemos otras opciones, como la parte de diseño. Si quiero cambiarle el diseño acá, lo puedo hacer. Si quiero que se vea de un aspecto diferente, lo puedo hacer. Ya eso lo hemos visto anteriormente. Si queremos, por ejemplo, mostrar el encabezado de la fila o no, en este caso es, si se fijan aquí estas rayas, automáticamente desaparecen. Esto ya es cuestión de formato. ¿Lo ven? Si quiero, por ejemplo, mostrar el subtotal o no mostrarlo, en este caso, vamos a ampliar esta parte. Aquí tengo el total. Vamos a ver, vamos a mostrar. Ahí se fue. Vamos a mostrarlo. Se muestran todos. Mostrar todos los subtotales en la parte superior. Entonces ya él lo muestra aquí arriba. Aquí arriba. Es una cuestión de cómo queremos que se muestren los datos. Bien. Entonces, ya con eso terminamos la primera actividad de esa asignación. La segunda es esta, un poco más fácil. Básicamente con los mismos datos, vamos a hacer la misma inserción, es para que lo hagan por lo menos 2 veces y así puedan tomarle el piso. En una hoja nueva igual, esta se va a llamar tabla dinámica 2. Y
En este caso vamos a ir agregando. Por ejemplo, él nos dice aquí que debemos mostrar el total de unidades vendidas y la suma de costo total. Entonces yo vengo acá, unidades, en este caso lo primero que voy a buscar es cantidad. La suma del costo total, la tengo. Luego me pide la clasificación de precios y unidad. Vamos a buscar acá, clasificación, miren aquí. Y miren cómo él automáticamente, yo lo voy seleccionando y él va detectando el tipo de datos y él lo va agregando automáticamente donde debe ir. Bien. Y miren aquí cómo va tomando forma, ya dependiendo de la clasificación. Miren aquí, alto, bajo y medio. Aquí me dice ciudad, también debo agregar ciudad. Entonces vengo por acá, busco ciudad, acá ciudad, y ya vemos que va tomando más forma. Por eso les digo, o sea, el análisis previo a lo que usted requiere es vital. Y por último, aquí me pide que agregue un filtro de artículo. Entonces ya el filtrado lo busco por acá, artículo, miren aquí artículo, lo coloco en filtro. Entonces aquí tengo, por ejemplo, las ventas por clasificación, las altas en ASUA, cuánto fueron las bajas en ASUA y las medias en ASUA. Bien. Pero si adicional a eso quiero tener aquí los artículos, si quiero ver, por ejemplo, los artículos de deporte, o en dónde fueron las ventas y cómo fueron las ventas. Si se fijan, cambió, porque hay artículos que no se vendieron aquí en ASUA. Perdón, artículos de deporte que no se vendieron. Por esa razón no se muestran. Ahora, si yo le digo en todas y se vendió en alguna de las ciudades, por eso entonces lo muestro. Bien, entonces básicamente sería esto, así de fácil. Una vez realizado, entonces guarda la asignación y este documento es el que van a cargar en esta primera unidad 1 de acá, en la actividad 1 de la asignación 1, perdón, de la unidad 4 acá. Vamos a ver ahora la asignación 2. Es mucho más fácil, porque cuando hablamos de gráfico dinámico, no hay tanta complejidad. La tabla dinámica lleva un poquito más de análisis. Y más, por ejemplo, en este caso, que nos está pidiendo un gráfico dinámico con la tabla dinámica, que muestre los siguientes procesos. Debemos insertar un gráfico dinámico que compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Que compare las ventas por clase. Entonces, yo tengo aquí mis datos. Vamos al menú insertar. Y en vez de venir a tabla dinámica, vamos a venir acá. Gráfico con tabla dinámica. Le decimos que es una hoja nueva. Aquí lo tengo. Y si se fijan ahora, tengo dos objetos. Tengo aquí el de tabla y aquí tengo el de gráfico dinámico. De hecho, aquí en el menú flotante, cuando selecciono gráfico dinámico, me da propiedades diferentes a que cuando yo selecciono aquí la tabla. Porque son dos objetos diferentes, aunque esté dentro de la misma hoja. Bien. Entonces, aquí ya yo puedo, en cualquiera de los dos, agregar, según las instrucciones, por ejemplo, las ventas por clase. Entonces, le dimos por acá, ventas, vamos a buscar clase, aquí clases, parece que son clases de productos, sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo, del país Venezuela. Ciudad, aquí tengo, miren aquí donde tengo todas las ciudades. Si quiero cambiarla, puedo poner aquí ciudad. Y miren aquí ya cómo cambia la cosa. ¿Ven?
dependiendo como yo cambie aquí la ciudad, si la pongo, por ejemplo, en ejes, mire aquí, se ve muy saturado. Y esa es la idea de nosotros aquí ver las diferencias. Entonces ya, por ejemplo, aquí yo tengo ciudad y aquí me está mostrando todas las ciudades de todos los países. Entonces aquí ya yo puedo filtrar, por ejemplo, Caracas, que me quite todo, Caracas, Maracaibo. Cuando le doy a aceptar, miren cómo se ajustó tanto en el gráfico dinámico como en la tabla dinámica que está aquí atrás. Si yo vuelvo aquí, ajusto, por ejemplo, y le digo, bueno, solamente quiero que me muestre las clase B y C. Le digo aceptar, estoy modificando en la tabla. Cuando le digo aceptar acá, automáticamente me modifica en el gráfico dinámico. ¿Lo ven? Entonces, básicamente es lo que busca, en este caso, este escenario. Si quisieran agregar aquí el país, pueden agregar el filtro. Y aquí, por ejemplo, pueden tener, si quieren tener solamente lo de República Dominicana, las ciudades, pueden verla acá. Pero en República Dominicana no existe la ciudad de Caracas y Venezuela, y Maracaibo, perdón. Entonces, si le digo todas, aquí me va a aparecer información de todas las ciudades de República Dominicana y obvio que no va a estar ni Caracas ni Maracaibo. Entonces, ahí esa función del filtrado del país puede ser determinante para ayudarme también a yo poder identificar muchas, en este caso, tipos de datos diferentes. Entonces, adicional a lo que hemos visto, ya hay algunos puntos de formato que son de gran importancia. Por ejemplo, si yo quisiera mover ese gráfico a una hoja nueva, donde solamente se muestre el gráfico y no la tabla, yo podría aquí hacerle un clic derecho dentro del gráfico, mover al gráfico, y acá decirle hoja nueva, y él automáticamente les va a crear aquí una hoja nueva que se va a llamar gráfico, en donde solamente se van a mostrar solamente se va a mostrar el gráfico. De hecho, si voy a hoja 1, que es donde está la tabla dinámica, y hago un cambio, vamos a ponerlo en Venezuela nuevamente, puedo volver al gráfico y miren aquí cómo la información cambió. Miren aquí Caracas y Maracaibo. ¿Ven? Si aquí agrego las clases, miren aquí cómo se muestran. Si voy a hoja 1, aquí se muestran las clases. ¿Lo ven? Entonces, ya hay algunos otros puntos acá, por ejemplo, el título. Si quiero agregar un título, cambiar el tipo de gráfico, quitar la leyenda, ese tipo de funciones que son cosméticas. Ya aquí yo estando acá en el gráfico, por ejemplo, puedo venir al símbolo de más. Aquí yo puedo, por ejemplo, agregar un título al eje, en este caso el eje acá, en esta parte, miren dónde aparece. O un título del gráfico, miren el título aquí arriba donde aparece. Puedo jugar con todo esto. Título de gráfico. Si quiero, por ejemplo, quitar la leyenda, que son estas que están acá, si la quito acá, se va de acá y entonces el gráfico se ve más grande. Incluso aquí en la parte de diseño, yo podría personalizar mi gráfico para que sea diferente. ¿Ven? Tengo aquí diferentes opciones que puedo utilizar para yo cambiarle el aspecto a mi gráfico. Incluso acá puedo tener diferentes paletas de colores, o si quiero hacerle no utilizar el tradicional como este. Aquí tengo diferentes juegos de colores que puedo utilizar. Y aquí tenemos algunos diseños que pueden utilizar también, que tienen ya un aspecto prediseñado para que los datos se muestren acá. Por ejemplo, si me gusta este, le doy a aceptar aquí. Miren ya aquí cómo se muestra la leyenda aquí de manera más leíble con relación al gráfico.
Si quisiera, por ejemplo, cambiarle el tipo de gráfico, porque ya lo tengo insertado, puedo venir aquí a tipo de gráfico. Aquí puedo seleccionar la sección del gráfico y el gráfico que quiera cambiar. Por ejemplo, si lo quiero de columna, pero no lo quiero separado como está ahora, lo quiero tener de esta forma, voy a aceptar y él automáticamente hace el cambio. Así de fácil. Bien, entonces ya una vez tengan su archivo de esta forma, también lo van a grabar y lo van a cargar en la plataforma en esta asignación de acá. ¿Dudas? Hasta el momento. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, miren, en la siguiente actividad, gracias Carolina, en la siguiente actividad que es la de la unidad 5, por cuestiones de que tuvimos que dar una introducción un poco amplia al inicio, quise hacerlo para así ambientarlos un poco en cuanto al contexto del tema de la plataforma y que no se sintieran como tan en el aire, ¿no? Es bueno hacer eso en este tipo de escenarios. Nos tomó un poquito de tiempo. Quizás la exposición de la unidad 5 nos tome a nosotros unos 20 a 30 minutos. No sé si Ginza está en el grupo ahora en este momento, Acá pero me estoy. gustaría, usted es siempre activa. Muchas gracias. La idea es llegar a un acuerdo con ustedes si quieren que prosigamos en el día de hoy con esta unidad, más el regalo que le tengo, el presente que les tengo al final de la unidad 5. De mi parte no tengo problema en continuar, sería como hasta las 9:20. O si prefieren, le pongo una segunda opción, que sería, avanzan hasta la unidad 4, como tenemos prácticamente 2 semanas para hacer la entrega, tenemos hasta el 22, aunque yo voy a dejar la unidad abierta para si alguien quiere trabajar, que trabaje, pero avanzarían esta semana y el 15, miércoles 15, sostendríamos un cuarto encuentro. Bien, ya se va por mi cuenta porque sé que han tenido muchos imprevistos ustedes en el tema de la plataforma. Entonces sostendríamos un cuarto encuentro el día 15. En ese día, en ese encuentro, entonces explicaríamos de manera detallada esta unidad y cualquier duda que tengan también la explicaríamos para entonces que la entreguen más tardar el 22. Cualquiera de las dos opciones, yo estoy dispuesto, la acepto y la trabajamos como ustedes indiquen. Por el equipo, lo que estén de acuerdo que sea hoy, yo apoyo esa moción, levanten la mano o escriban en el chat. Vamos a ver, lo que quieran que sea hoy, vamos a crear una pequeña dinámica. Lo que quieran que sea hoy, en el chat de Zoom, 1, con el 1, vamos a representarlo. Los que quieran, bueno, o hoy, la palabra hoy, perfecto. Víctor, adelante. Bueno, pues entonces hoy, está interesante, parece la clase. Hoy completamos la práctica, el día que nos toque. Bueno, Rafael dice que no puede hoy. No, lo bueno de que si la mayoría gana y concluimos hoy, entonces los que no puedan continuar con nosotros, entonces van a tener el encuentro grabado. Ok, hay personas que dicen que se ponen de acuerdo con algún compañero. Entonces, continuamos el día de hoy. Perfecto. Gracias a los demás. Bien, denme un segundito, por favor, y retorno de inmediato.
Bien, señores, entonces continuamos. Ok, miren, esta unidad 5 a mí me gusta mucho porque es una unidad en la cual se ven muchos resultados. Vamos a ver incluso aplicado muchos de los conocimientos que ustedes han visto hasta el momento. Bien. Esta unidad se encarga de la parte de la personalización de los libros y específicamente en la parte de validación de datos, que es muy interesante, aunque no muy utilizado, pero que cuando ustedes empiezan a verlo, de una vez le va a llegar a la mente en qué aplicarlo en su día a día. Bien, entonces, aquí vamos a tener, aquí tenemos la instrucción de la unidad, el manual de esta unidad específicamente, que ya lo tenemos acá. Si se fijan aquí ya vamos a ver parte de formato condicional que ustedes lo habían visto anteriormente, que lo vamos a aplicar también acá. Y el manual aquí de la validación de datos, que la validación de datos lo que busca es que usted pueda utilizar esta herramienta para canalizar que el usuario que esté completando algún documento de Excel, algún formulario que usted haya creado para que sea llenado, utilice específicamente un rango de criterios que usted haya previamente configurado. Dígase, por ejemplo, valores numéricos entre X o Y valor. O palabras que contengan un valor X, que contengan, perdón, una letra X al inicio. Bien, muchos de los errores al momento de insertar datos son errores de digitación, errores humanos. Bien, entonces cuando estamos insertando valores numéricos, muchos valores numéricos, es normal que el humano cometa errores. Entonces, si se va a una letra y hay una fórmula que calcule un valor numérico con una letra, sabemos que va a dar un error. Entonces, esta validación evita que ese tipo de errores se produzcan porque lo que hacemos es que limitamos el acceso de información a un rango específico. Bien, entonces, aquí está la guía para que la vayan viendo poquito a poquito cuando así lo consideren. Acá tenemos el video específico de validación de datos que les lleva a hacer el ejercicio de la unidad 5. Pero vamos a hacerlo acá para que así lo vean un poquito más a profundidad, porque hay información que vamos a ir agregando adicional a la que está en el video, como les dije que le tenía ese presente. Cuando abran el archivo, les voy a abrir de la siguiente manera. Este que está acá. El archivo que están viendo es un archivo, en este caso, es una especie de hoja de calificación en el cual se visualizan 3 tareas. Esas 3 tareas, si vamos a la instrucción, por ejemplo, acá nos indica que debemos validar la columna tarea 1, 2 y 3 para que solo se puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Bien, entonces, por ejemplo, acá yo selecciono mis celdas y para yo lograr esto, en el menú datos, yo tengo aquí la opción en herramienta de datos de validación de datos. ¿Lo ven acá? Lo presiono esta opción, validación de datos. Aquí él me indica que en el criterio de validación permite cualquier valor. Así es que viene por el efecto Excel. Entonces, aquí yo puedo cambiar este criterio y decirle, por ejemplo, que yo solamente quiero que permita números enteros. Si quiero que se muestren en blanco. Si quiero, por ejemplo, que sea mayor a un valor, menor a un valor, que sea igual a un valor, entre un valor y otro, en este caso, que es lo que queremos. Por ejemplo, mínimo 1, máximo 20, por ejemplo. Ya aquí yo puedo limitar a que los valores introducidos acá sean entre esos valores. Bien. Ahora, yo tengo que buscar la forma de notificarle a la persona que está digitando, que está utilizando este formulario, que los valores permitidos acá son en ese rango de datos. Entonces aquí yo puedo decirle en mensaje de entrada que le muestre el mensaje de entrada al seleccionar la celda. ¿Qué mensaje le va a mostrar? Bueno, le va a mostrar un título, le va a decir
Favor, introducir hasta acá. Aquí de cuerpo, le vamos a decir vamos a colocar acá valores permitidos. Esto yo lo voy a copiar para así reciclarlo, para no digitar tanto. Lo voy a copiar por acá, porque lo vamos a utilizar varias veces. Bien, entonces esto viene siendo lo que se va a mostrar al momento de seleccionar la celda como información, informativo, para que la persona que esté digitando sepa cuáles son los valores permitidos. Luego, si esa persona hace caso omiso a esto, entonces tengo aquí un mensaje de error que se le va a mostrar. Dentro de los mensajes de error tenemos 3 niveles. El primero es en la información. Entonces aquí le podemos decir como título que le muestre, por ejemplo, datos no válidos. Aquí como cuerpo. Por ejemplo. Voy a copiar también para así ponerlo por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya aquí yo le voy a dar aceptar. Y vamos a ver lo que pasa. Mire, si le doy un clic acá, me dice valores permitidos. Favor introducir valores entre 1 y 20. Si acá yo coloco 20, él me permite. Si coloco un 19, me permite. Si coloco un 21, me dice esto que está acá. Datos no válidos, los datos introducidos no cumplen con el criterio. Si presiono cancelar, él me elimina ese valor. Si lo inserto nuevamente, en vez de presionar cancelar, le digo aceptar, él me permite que el valor sea insertado. ¿Ven? Entonces, eso es, puedo seleccionarlo aquí nuevamente. Branlis, adelante. Branlis Montero, que levantó la mano. Ok. Entonces, por ejemplo, si queremos aquí cambiarlo nuevamente, lo selecciono, vamos a cambiar aquí el mensaje de error. Vamos a decir, por ejemplo, aquí advertencia. Ah, lo que pasa es que Branly no puede hablar. Perfecto. Branly pregunta que si la persona que suministra los datos tendrá acceso a modificar esa configuración o se puede bloquear esa parte. Vamos a mostrarlo más adelante. Pero sí, se puede bloquear. Eso es parte del presente. Bien, en este caso, hemos cambiado al segundo mensaje de error, que es una advertencia. La idea en este caso es que ustedes puedan ver la diferencia entre los 3 tipos de mensajes de error. En la advertencia, vamos a ver qué pasa. Si coloco 20, me pasó. Si coloco 21, me dice la advertencia con los mismos datos. Tengo 3 opciones en este caso. Si le doy a cancelar, me coloca el valor anterior, que era 20. Vamos a hacerlo nuevamente. Si le digo que no, me permite modificarlo sin tener que darle doble clic. Si vuelvo a inserto esto y le digo que sí, me permite también que se quede ahí guardado el valor incorrecto.
Bien. Ahora, si lo seleccionamos otra vez y hacemos el cambio y le decimos que va a ser alto, en este caso, la seguridad es más robusta. Y aquí, si yo le pongo nuevamente, me dice reintentar y cancelar. Si le digo cancelar, volvió al valor anterior. Si le digo reintentar, me permite editarlo. Si cometo el error otra vez y no me sale de ahí. O sea, no me va a permitir yo colocar esos datos. Bien, entonces esta sería la opción, la función más restrictiva de las tres. Bien. Entonces, aquí me pide que haga una sumatoria. Yo voy a hacer la sumatoria aquí, simplemente voy a sumar los datos. Lo selecciono y voy a utilizar aquí la función autosuma para que me coloque el total acá. Aquí, como ya yo tengo una función que me suma hasta esos tres valores, yo acá voy a obviar por el momento esta parte de validar que sea de 60. En que me dice aquí, valida la columna total para que se pueda ingresar datos numéricos entre 1 y 60. La idea más adelante es que yo solamente pueda como manejador de esta tabla, solamente modificar estos valores, que son los valores que son insertados por el operario. La fórmula, el operario no la va a poder modificar. Igual acá, un examen final que se va a introducir el valor que sacó el estudiante en ese momento. Y una nota final y el estado, que también van a ser fórmulas que no van a ser modificados por el participante o por la persona que digite en este caso. Entonces, en este escenario, sí vamos a limitar a 40 porque es un valor que tenemos que bloquearlo. ¿Por qué? Porque así como bloqueamos acá que sea hasta 20, si yo permito que en uno me inserten 25, entonces el total puede que saquen en un momento determinado 65, porque 20 más 20 más 25 son 65. Tenemos que trabajar en base a la máxima. Entonces, en este caso, igual. Vamos a hacerlo. Vamos a ir a datos, validación de datos, que sea alto. Acá le vamos a decir número entero entre 1 y 40. Mensaje mostrado, por eso guardé esto por acá. Es este. El mensaje, eso es en la selección, para que así sepan que es informativo, que es entre 1 y 40. Y en el mensaje de error, que sea alto y que los datos son no válidos y que los datos introducidos no cumplen con el criterio. Ya básicamente, si se fijan acá, tenemos aquí el mismo escenario en el cual tenemos 41 y él no nos va a permitir hacer la inserción de esos datos. Bien. Entonces, la nota final, ¿quién me dice a qué sería igual? Brevemente. Nota final, ¿a qué sería igual? Tan, 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 tan. Una sumatoria de G y F. Muchas gracias. Sumatoria de F y G. Gracias a los que levantaron la mano también. Si lo sumamos por acá, aquí lo tendríamos. Bien. Hasta este momento vamos bien. Aquí tenemos el resultado y aquí lo tenemos también. Entonces, ¿qué nos dice por acá en la instrucción? Validar el examen final, que sea entre 1 y 40, y validar la nota final, que se puede ingresar datos entre 1 y 100. En este caso lo estamos validando porque la fórmula acá, como ya aquí tenemos el control, de 60 más 40, nunca va a pasar de 100. Bien. Luego me pide acá que en el formato condicional la columna de estado, utilizando que debemos colocar el formato condicional a la columna de estado para que cuando el alumno sea reprobado, el texto salga de color en la fuente roja. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí determinar que, por ejemplo, aquí debajo me dice, la nota final, por ejemplo,
mayor o igual a 60 va a ser aprobado, menor de 60 reprobado. ¿Qué función yo utilizaría para determinar ese escenario que ya hemos visto anteriormente? Una función que hemos utilizado con una prueba lógica, que nos ayuda a determinar si una prueba lógica si es verdadero o falso. Y en base a esa respuesta, tenemos aquí manos levantadas. Vamos a ver, que no logro verlas. Ah, ok, ahora sí, Joel. Adelante. Joel, adelante. Puedes indicarnos si lo tienes. Ah, ok. Branlis me dice que sí. La función sí, correcto. Entonces, acá podemos colocar la función sí. Por acá, insertar función. Función sí. ¿Qué nos indica aquí la función sí? La prueba lógica es lo primero. Este valor, que es la nota final, es mayor o igual a 60. De ser verdadero, ¿qué quiero que coloque? La palabra aprobado. Si es falso, quiere decir que es menor de 60. Entonces, que coloque aquí reprobado. Acepto. Y aquí yo tengo la palabra aprobado. Y aquí tengo, si en este caso pasó de 60, pero si aquí le pongo, por ejemplo, 1, me diría, bueno, no sale porque aquí es 60. Vamos a ponerle aquí 18. Aquí cayó en reprobado. Bien. Hasta ahí estamos bien. Ya logramos que identifique cuándo es aprobado y cuándo es reprobado. Ahora, si quiero hacer lo que me está pidiendo acá, recuerden que tenemos que utilizar el formato condicional. El formato condicional es, este que está aquí, por ejemplo, selecciono los datos, tengo aquí el formato condicional, en el cual puedo agregar una regla que le indique, por ejemplo, esta segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, y ese texto va a ser que contiene, por ejemplo, aprobado. Aprobado, cuando sea aprobado, yo quiero que sea formato, quiero que sea negrita, quiero que sea un texto de color verde y quiero que tenga un relleno de color negro la celda. Acepto, miren aquí cómo se va a ver. Acepto por acá. No se me muestra aquí porque en este momento ahí dice reprobado. Pero vamos a aprovechar para colocar el reprobado. Creamos otra regla. Vamos a decirle aquí que es reprobado. Formato va a ser relleno negro igual. Fuente negrita. Color rojo. Se quemó. Algo así como este. Miren aquí como ya automáticamente lo aplicó. Si aquí yo vengo ahora y le aumento, le digo que son 40, él automáticamente me va a cambiar a... Si se fijan, hemos utilizado aquí varias de las herramientas que hemos utilizado anteriormente en las unidades previas. Las sumatorias, funciones, fórmulas y formato condicional. Hasta aquí se entiende todo, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos esta parte. Hemos agregado el formato condicional. Ese formato condicional se aplica a la celda que yo seleccioné. Si vengo aquí a formato condicional, administración de reglas, voy a ver las dos reglas que agregué aquí. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de protección de esto. Bien, porque hasta este momento todos pueden modificar inclusive las fórmulas. Miren aquí, yo puedo modificarla. Bien. Y eso no es lo que se quiere. Y en este caso, para hacer esto, lo vamos a hacer a través del menú archivo, información, y aquí tengo la opción de protección, de las cuales vamos a utilizar estas dos, cifrar con contraseña y proteger hoja actual. Vamos a utilizar primero proteger hoja actual. Pero antes, quiero mostrarle un concepto de cómo vienen las celdas en Excel.
Por ejemplo, todas las celdas en Excel vienen protegidas en la parte de seguridad. Por ejemplo, si yo le hago un clic derecho a esta celda, tengo aquí a formato de celda, va a aparecer este asistente que ya lo hemos visto antes. En la pestaña de proteger, aquí veo que la celda viene bloqueada. Bien, vamos a ver por qué. Yo voy a aplicar esa protección que vimos aquí en información a la hoja actual. Ella me va a pedir una contraseña. Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3. Y aquí me dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar la hoja, las celdas bloqueadas, seleccionar las celdas desbloqueadas, modificar los objetos. Esto lo voy a quitar, solamente lo voy a dejar que seleccione. Le digo aceptar. 1, 2, 3 también, confirmar la contraseña y acepto. Lo primero que van a notar es que estos menús se colocan en gris. Miren aquí cómo están en gris. Todas esas funciones yo no las puedo usar. Si trato de modificar una de las celdas, me dicen que no se puede. Bien. ¿Qué me dice? Las celdas o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja, es posible que se le pida que escriba una contraseña. Bien, entonces yo no puedo hacer ningún cambio, ¿lo ven? En ninguno de los valores, pero no puedo hacer lo que quería, porque en este caso yo lo que quería era poder modificar estas. Y esta que está aquí también el poderla modificar. Entonces, ¿cómo yo hago para que me permita modificar solamente esas? Fácil. Vamos a quitar nuevamente la protección a la hoja. Tiene aquí como el ley me dice desproteger, porque ya está protegida. Me pide la contraseña. Y en esas celdas en específico que yo necesito ingresar datos de manera manual, yo esas celdas las voy a desproteger. Clic derecho, formato de celda, le quito el bloqueo, solamente esas. Y el examen final, le quito el bloqueo. Cuando yo voy nuevamente, ahora a información, bloqueo nuevamente el libro, la hoja, perdón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me voy a dar cuenta, miren, aquí en la columna total, todo está bloqueado. Miren acá. Si me paso a esta columna que ya no tiene el bloqueo, aquí ya yo puedo insertar datos. ¿Lo ven? Si lo intento insertar acá, me da un error. ¿Lo ven? Si trato aquí de borrar la fórmula, me da un error. ¿Lo ven? Entonces, aquí ya yo tengo esta validación de datos, que si voy al menú datos, mira cómo está aquí apagada. Me aparece apagada, no la puedo modificar. Bien. Solamente puedo modificar los datos. Y él aplica automáticamente el alto que configuramos previamente. Sube. Hay un micrófono abierto. Víctor. Okay. Entonces, así funcionaría esta parte. Entonces, estas ventanas no las van a poder modificar. Este examen sí lo puedes cambiar. Él va a seguir aplicando toda la fórmula que tienes detrás. Si tratas de modificar aquí tampoco, ¿por qué? Porque estas celdas no fueron desbloqueadas. Bien. Entonces, así funciona el tema de el bloqueo de la hoja en el caso. Si quieres, por ejemplo, bloquear, cifrar el archivo, también lo puedes hacer. El cifrado del archivo te pide una contraseña que no necesariamente tiene que ser la misma del bloqueado de la hoja. O sea que puedes tener tu formulario bloqueado con la hoja, compartir el archivo, que ese archivo no lo pueda abrir nadie hasta que no tenga esa contraseña. Ahora tienes dos bloqueos, míralo aquí, te aparece este y te aparece este. Guardas tu archivo. Decimos que sí. Ya está. Si lo cierro el archivo, vamos a abrirlo nuevamente.
está. Abrirlo. Mire aquí donde me aparece la protección. Entonces, vamos a suponer que sí, yo le dije, mire, la clave es 456. Entonces, él coloca la clave, puede acceder al archivo, pero si trata de modificar datos, le va a decir que, en este caso, traté de insertar una cadena de texto. Él validó que no es un número entero y por eso me dio el error. Pero si trato de incluir un número entero, me lo permite. Si me salgo del patrón, me va a decir que estoy fuera. Si trato de modificar la fórmula, no se lo va a permitir porque son dos tipos de seguridad totalmente diferentes. Bien. No, sería eso de mi parte, señores. No sé si les es de utilidad este tipo de función. Realmente no estaba incluido en el módulo intermedio, pero quise mostrársela para complementar esta parte. Siempre me gusta mostrarla para complementar la parte de validación, porque se queda como un poquito, así como hubo ese cuestionamiento que digo, bueno, eso lo puedes quitar. Si no tiene la parte de protección, realmente la función queda como un poco incompleta. Entonces, para así no dejarlo con duda, quise mostrarle de una vez la parte de protección. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Aclaración que necesiten? Nos queda un minuto, estamos en tiempo. Muy buen regalo. Muy buen regalo. Me alegra mucho que le haya gustado. Bueno, de mi parte, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Saben que van a tener prácticamente 2 semanas para realizar sus entregas. Si tienen alguna duda o aclaración dentro del proceso, de todas formas les voy a estar preguntando, les voy a estar dando seguimiento. Siéntanse en la confianza de contactarme por la vía que consideren. Estamos a la orden. Las reuniones semanales se mantendrán, me dicen por acá, como hasta qué hora. Bueno, en este caso es nuestra tercera reunión. Bueno, me dice I like MILF, no me aparece el nombre. Esta sería nuestra última reunión porque son solamente 5 unidades del intermedio. Ya entonces, luego del 22, el curso pasa a fase de evaluación y entonces estaríamos coordinando el próximo módulo que sería el avanzado. Y ahí Ginza les estará informando cómo va a ser ese proceso para entonces conformar el módulo avanzado con las personas que espero que todos aprueben. Recuerden que son 60 mínimos para aprobar el curso. Así que a acumular esos puntitos según vayan entregando. Por ejemplo, ya yo el 15 voy a ir evaluando lo que hayan entregado hasta esa fecha, para que así vayan viendo ya su avance. Cuestión de que el 22 ya no queden poca cosa que evaluar y así podamos cerrar y ver si en la última semana de junio o en la primera de julio ya estamos trabajando con el avanzado. Dios mediante. En equipo, buenas noches nuevamente. Llegó el momento triste, la despedida de este módulo. Pero estamos muy agradecidos, Edward, por tu intervención, por todos los conocimientos, a todo el equipo por estar tan activos en este nuevo grupo. Vamos a seguir, como acabas de decir, con el avanzado, así que la invitación es completar las asignaciones. Las consultas del grupo, de hecho, va a quedar abierto hasta que, ¿verdad?, concluyamos toda la tarea y Sí. para el próximo avanzado también. Pero en nombre de todo el equipo, muy contento con todo el contenido. Gracias por el esfuerzo de estos minutos extra y que de verdad en adelante podamos llevar a la práctica todo este conocimiento. Así que muchísimas gracias y quien guste algo sobre el curso, qué le ha parecido, así que también es momento de escuchar a otros integrantes de este grupo. Muchas gracias, ¿verdad que sí? Por aquí Marcia, de finanzas, encantada. Buenísima esta clase de hoy. Me va de provecho en lo que hago, excelente. Tema que ya había olvidado ya que lo tomé de nuevo. Encantada y espero estar en el próximo. Gracias.
Te Muchas inscribes gracias, de una Marcia. vez, Marcia. Gracias. Bueno, señores, de verdad, muchas gracias. El honor es mío, de verdad que sí, estar con ustedes nuevamente y siéntanse en la confianza, nuevamente les digo, estoy por acá para ayudarles. Cualquier duda, queja o aclaración, estamos por acá. Gracias, buenas noches a todos. Pasen buenas. Hasta la próxima. Un abrazo. Bye, bye a todos. Bye. Pasen buenas noches.